Hola, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a una sesión más de nuestras tertulias académicas de la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias a quienes nos acompañan a través del canal de YouTube del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral, a través de esta plataforma de Google Meet. Damos la más cordial bienvenida a Sofía Ramírez. El día de hoy vamos a estar platicando con ella acerca de las perspectivas económicas una vez que pasaron las elecciones. Déjenme platicarles que Sofía Ramírez tiene un perfil muy interesante y muy particular. Vean ustedes, Sofía, convencida de que las cosas pueden hacerse bien, mejor, trabaja por cerrar las brechas salariales y garantizar oportunidades para todas las personas, por la igualdad de género, los derechos de las minorías y por construir un mejor entorno. Sofía es maestra en economía por el ITAM, fue directora adjunta de investigación aplicada en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, donde se especializó en la agenda anticorrupción a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Ha sido asesora del PREP en procesos electorales locales y federales y ha participado en proyectos de investigación y emprendimiento público con diversas instituciones como el Colmex, el ITAM y el TEC de Monterrey. Fue ministra representante del CISEN en la Embajada de México en Washington, D.C., directora general de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional y coordinadora de asesores de la Subsecretaría de Población e Inmigración en SEGOV. Sofía tiene participaciones periódicas en distintos medios de comunicación donde realiza análisis sobre temas económicos, políticos y sociales. Desde octubre de 2020 es directora general de México Cómo Vamos, un think tank arropado por un colectivo creciente de científicas y científicos sociales, mayoritariamente economistas, que desde 2010 se constituyen en una organización sin fines de lucro. Pues muy bienvenida, Sofía, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Pues te dejamos, ahora sí, los micrófonos son todos tuyos. Platícanos cuáles son las perspectivas económicas ahora que ya pasaron estas elecciones. Buenísimo. Te agradezco a ti, a Vicente y por supuesto a la Escuela Judicial, que me parece que es un esfuerzo bien padre de socializar información que no necesariamente tiene que ver con temas jurídicos, y les agradezco el espacio. Por supuesto, les pido que si en algún punto me estoy yendo como hilo de media con temas sumamente técnicos, pues me interrumpan y me digan, oye, a ver, aquí espérate porque no estamos entendiendo, vamos a regresarnos un poquito, y creo que vaya, más allá de que se vale preguntar, yo agradeceré mucho que eso ocurra. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla. Les agradezco nuevamente el espacio y sobre todo a Ale como la bonita presentación que hizo de mí. Denme un segundo porque en Meet no sé cómo se comparte cuando voy a presentar. ¿Ya pueden ver mi pantalla ahorita? Sí, ya la vemos. Buenísimo. Ahora yo nomás necesito que cargue en mi computadora. Listo. Perdón, están viendo la presentación, no la pantalla de presentador, ¿verdad? Sí, la presentación la vemos. Fabuloso. Ok. Esta es la agenda del día. Vamos a ir y volver porque voy a empezar a hablar, digamos, de cómo vivimos los retos, cuáles son los retos que nosotras en México, cómo vamos, identificamos. Y más adelante vamos a partir del punto de partida, perdón la repetición, pero vamos a empezar a hablar de cómo las personas nos está afectando esta crisis económica, para de ahí empezar a hablar sobre el crecimiento, la recuperación, la inversión, como la importancia de la integración de las cadenas comerciales con Estados Unidos y con la Unión Europea, pues van a ser o están siendo parte de nuestro motor de recuperación, el mercado laboral y sus disparidades, y voy a regresar al final a los retos y justamente a cómo tenemos que enfocar nuestras baterías en este momento como país, ¿no? Aquí tengo un typo, es impulsar el crecimiento desde dentro, no impulsar el crecimiento. Es el primero de los retos. No necesariamente o no únicamente dependamos de nuestra buena posición
digamos, relativa geográfica con Estados Unidos, sino que necesitamos que haya un dinamismo o una mayor capacidad de reactivación económica desde México. Segundo reto es que la recuperación del mercado laboral, hay dos opciones. O lo dejamos que se, entre comillas, recupere de un origen que no necesariamente estaba bien, porque había más de la mitad de la población ya trabajando en informalidad, y por supuesto, si no se interviene de manera estratégica, pues no solo lo vamos a regresar a donde estábamos, sino se va a incrementar esa proporción de informalidad. O sea, hay que pues tener una recuperación mucho más pareja que permita que las personas tengan mayores ingresos en todos los niveles. El tercer reto es recuperar la confianza de los inversionistas. Ahorita ustedes me dirán, ¿eso qué? Bueno, eso es lo que permite que la economía tenga más empleos que puedan ofrecerse. Justamente en estos días se actualizaron las cifras de la inversión fija bruta, que es aquella que pues, permite comprar maquinaria y demás para que se amplíe la capacidad productiva y en eso se traduzcan más empleos. Entonces, no es nada menor. Y también vamos a platicar que pues, las estrategias sectoriales no pueden ser las mismas porque la recuperación a nivel nacional no es pareja. Finalmente, tenemos pendiente esta reforma fiscal que pues todos ya escuchamos que no va a haber en boca del presidente y sin embargo el próximo secretario de Hacienda ya dijo que no, que sí va a haber. Entonces estamos muy a la expectativa, no hay necesariamente las condiciones políticas para esperarla, pero sí podemos esperar cambios en la forma en la cual se van a seguir ampliando las capacidades de recaudación del Estado mexicano. Y lo que tendremos que estar revisando también es en qué se gastan, porque pues no necesariamente son las prioridades del gobierno, las prioridades de la gente. Entonces, me arranco. Primero, el consumo privado en el mercado interior. ¿Qué quiere decir? Pues la capacidad de las personas y los hogares de consumir cosas. Y como podemos ver, estos son datos del INEGI de esta misma semana. Estamos en un nivel que después de la caída del segundo trimestre del año pasado, en marzo-abril, pues ya se empezó a recuperar y luego se ralentizó la recuperación, ¿no? Vemos que en los primeros meses de este año, pues francamente estábamos ya estancados en un nivel muy por debajo de lo que habíamos tenido antes y sin embargo con la cifra actualizada a marzo de este año, pues la capacidad de consumo ya está bastante más alta, pero seguimos con varios años de rezago, es decir, es como si hubiéramos viajado en el tiempo hacia atrás y estuviéramos hace 5 años, en octubre de 2016, en la capacidad de consumo de los hogares. Eso, bueno, pues obviamente sumado a que cada vez somos más personas y además, pues hay un crecimiento de la economía que todos ya estábamos disfrutando, pues esto es un problema en que la capacidad de consumo de las personas sea menor. Voy a mostrar muchas gráficas, me voy rápido, no me voy a detener, digamos, en el detalle de estas, pero no quisiera brincarme ninguna. La inflación es otro de los elementos que nos afecta directamente al bolsillo a todas las personas, trabajemos en el Poder Judicial o trabajemos en un mercado sobre ruedas, porque al final es lo que nos está disminuyendo la capacidad de compra con el dinero que ingresamos, ¿no? O sea, podemos verlo como un alza en el precio o podemos verlo como pues cada vez me alcanza para menos cosas, ¿no? Y entonces dejas de comprar bienes de lujo y luego dejas de comprar bienes pues que te hacían algún nivel de satisfacción, pero que al final no necesariamente eran de subsistencia y así vas recortando y por eso la inflación es siempre mucho más dura con quienes menos tienen, porque más allá de que la inflación de la canasta básica, además, por el componente alimentario, tiende a tener una mayor inflación y es lo que hemos visto en los últimos meses, también aquellas personas que menos dinero tienen, pues la asignan sus recursos disponibles a comprar comida y luego pues bienes de primera necesidad, jabón, productos de higiene íntima, etcétera, y pues no tienen mucho margen de maniobra de qué otros productos recortar y entonces al final acaba siendo doblemente un impacto para las familias más desfavorecidas. Cuando vemos la inflación al consumidor y escuchamos la inflación en el radio y a muchas personas ya en ese momento es el anuncio de cambiarle de estación, estamos hablando de esto. La línea azul es la inflación general, es la variación en los precios de una canasta seleccionada a lo largo del tiempo. Podemos ver que además es natural que si hay una recuperación económica, sobre todo donde está habiendo más liquidez en Estados Unidos, no en México, haya una mayor capacidad de consumo de lo que se está produciendo y entonces pues los bienes escasos y los servicios escasos empiezan a aumentar su precio para encontrar su equilibrio de mercado. Sin embargo, cuando separamos los componentes en inflación subyacente y no subyacente, aquí me regreso un poquito,
La inflación subyacente es, digamos, todos los bienes y servicios que no son volátiles, vivienda, electrodomésticos, algunos consumos de, pues, no sé, zapatos, ropa, etcétera. Y la inflación subyacente es la que está sujeta a la volatilidad propia, digamos, de la estacionalidad, en el caso del o sea, el sector agropecuario, pero también de los energéticos. Entonces, cuando vemos que aquí la trayectoria de la inflación subyacente, que es la gris, que son los bienes no volátiles, pues se ha mantenido más o menos constante. La meta del Banco de México es de 3% anual, más o menos un punto porcentual, es decir, es una meta de 3, pero puede llegar a 4 o a 2 y estaría dentro de esa meta. Aquí 4.37 es por encima de la meta. Esto es lo que puede controlar el Banco de México con política monetaria. El otro componente, la inflación no subyacente, que como les refería yo acá, pues es todo lo que tiene que ver con la estacionalidad de los productos agropecuarios o con los precios internacionales de los energéticos, porque a pesar de que algunas esferas de gobierno les encantaría pensar que somos autosuficientes en energéticos, no es cierto. En la realidad somos precio aceptantes y por lo tanto la volatilidad de los precios de los energéticos afectan de una manera externa el nivel de inflación general. Entonces, sí estamos viviendo una inflación importante. Por supuesto que cuando aumenta el precio de los energéticos se jala todo el costo de vida de las personas hacia arriba y además es una cadena porque pues, si los energéticos, que son lo que necesitas para transformar los productos del campo, de la tierra y demás, en productos de consumo, pero además para transportarlos, pues obviamente te eleva todos los precios. Entonces, en los genéricos de este mes, en la actualización de la inflación a mayo, pues vemos cómo los precios de los diferentes productos variaron en diferente medida. O sea, hemos oído hasta chistes de que la salsa, el pico de gallo mexicano, pues está súper caro y es que no es broma que el jitomate aumentó un montón. Ahora, como podemos ver de este lado, todas las variaciones mensuales porcentuales de la inflación de los productos, por ejemplo, vemos que la tortilla se encareció, pero también la venta de las loncherías y las taquerías. Entonces, todo lo que hay que tiene que ver con comida, que además indirectamente acaba afectando pues, a estos pequeños negocios, pues va encareciendo toda la cadena productiva y al final pues acaba afectando literal otra vez a la gente que tiene que consumir esos bienes y servicios. Ahora, ¿cuáles son los que menos subieron? Bueno, pues subió poco la electricidad, subió poco el huevo, el gas y el limón. Sin embargo, no es lo mismo la composición, digamos, de la inflación del limón o en este caso de la tortilla, que el componente de la inflación que pueden tener otros elementos como la electricidad o en el caso del tomate, pues porque todo el mundo en México cocina con tomate. Ahora, otra manera de leer la inflación es esta, es por cada uno de los componentes de la inflación más volátil, de la inflación no subyacente. Y es bonita esta gráfica porque la hemos recibido en chats de vecinales donde dicen, es que no está subiendo el mantenimiento, esta administración del edificio. No, lo que está subiendo es el precio literal del gas, ¿no? Pueden ver, esta es la inflación. El de la energía eléctrica, como les refería en la lámina anterior, se ha mantenido bastante estable. Y en el caso de la gasolina, pues ha tenido ahí una serie de brincos también relativos al mercado internacional. Ahora, las remesas. Esta es otra de las fuentes de ingresos de las personas y por eso son relevantes. Ayer el señor presidente decía en la mañana, es que las remesas siguen subiendo y me parece que es muy poco preciso asumir eso como un logro de gobierno, porque al contrario, lo que estás asumiendo es que aquí no das oportunidades suficientes y más gente se está yendo, por un lado. Pero por otro lado, la economía que más remesas nos manda es la de Estados Unidos, ¿no? Nuestra grueso de personas paisanos que están en el exterior, además de su inconmensurable solidaridad con sus familias de este lado de la frontera, pues al final acabas viendo que lo que está pasando es que la administración de Estados Unidos, la administración Biden, pero incluso la administración Trump, ya estaba dando estímulos fiscales muy importantes y había muchísima liquidez de dinero al otro lado de la frontera y por lo tanto, pues las remesas no solo aumentaron en tamaño, sino que aumentaron también el número de remesas. Estos son millones de remesas y si comparamos el mes de abril del año pasado con el mes de abril de este año, vemos que aumentaron en 2 millones de remesas en el mes y el monto de las remesas también subió un poco. Entonces hay más dinero, hay más familias recibiendo dinero o más frecuentemente y por lo tanto la variación anual de abril de un año a abril a otro pues acaba siendo muy alta. Esta es otra manera de mostrar exactamente lo mismo, pero es interesante porque empiezas a ver que las variaciones tienen que ver también con las cosechas y con los ciclos económicos pues propios de la economía tanto norteamericana como mexicana. Y finalmente
aquí empezamos a entrar en el tema del crecimiento y por qué esto importa. Al final del día es difícil de repente ver barras y gráficas y líneas, ¿no? Sobre todo cuando pues alguien puede ser no economista o alguien simplemente puede no interesarle la economía en esos términos. Entonces, esta gráfica nos ayuda a ver literal en términos de perspectiva, pues la contracción que tuvimos el año pasado, cuándo nos va a permitir regresar a un tamaño de economía por habitante del que teníamos antes de la pandemia. Y en el caso de México, pues esto sucederá hasta pasado el tercer trimestre del próximo año, es decir, al cierre del próximo año. Estamos todavía lejos porque además, como les refería en las gráficas previas, pues estamos en niveles de 2018, 2016 o 2011, dependiendo cuál de las variables económicas que se considere, pero vemos que además países como Estados Unidos, pues prácticamente ahorita ya está en proceso de recuperar el mismo nivel de tamaño de economía que tenía antes de la pandemia. Entonces, cuando escuchamos de, claro, es que México se cayó al 8.5% y está creciendo al 6% este año, bueno, pues sí, eso no es suficiente y nos va a tomar todavía por lo menos un año y medio. Ahora, respecto al crecimiento económico esperado, esto es importante porque obviamente son las expectativas de inversión, las expectativas de política monetaria, las expectativas además de pues, cada uno de los agentes económicos que tienen alguna toma de decisiones que hacer. Y vemos que en el caso de la encuesta de Banco de México, los especialistas que están encuestados, que son miembros de la banca mexicana pública y privada y que se encuestan una vez al mes, creen que la economía mexicana va a crecer al 5.15%. Algunos bancos privados traen cifras más altas, incluso hasta del 6%. El propio gobierno ha referido, el presidente ha dicho que este año vamos a crecer entre el 5 y el 6%. En la discusión inicial de los precriterios económicos de hace un par de meses que entregó Hacienda a la Cámara de Diputados, también tenía una expectativa de que este año vamos a crecer al 5.15%, pero bueno, pues como les decía yo en la lámina anterior, realmente lo que importa es no solo a qué tasa vamos a crecer, sino cuándo vamos a estar del mismo tamaño en donde nos quedamos. Y sin embargo, el crecimiento del próximo año, la expectativa es que esté bastante planito, ¿no? Nosotras en México, ¿cómo vamos? Tenemos la meta establecida, digamos, después de que se hicieran una serie de investigaciones, de análisis económico, de proyecciones, con cuál sería la tasa de crecimiento a largo plazo que a México le convendría para poder aprovechar pues todas las capacidades, la fuerza laboral, la inversión y demás, y determinamos que es de 4.5% anual. Es decir, este año se va a superar la meta, pero porque el año pasado, insisto, caímos 8.5%. Entonces, recuperarse con una tasa del 5 o 6% sigue siendo insuficiente para llegar a donde estabas, a la luz no solo de que no es un rebote del mismo tamaño, sino que además pues hay cada vez más gente. Y la otra es que en 2021, pues francamente, la recuperación, pues en 2022 es muy estancada y por lo tanto, pues está ralentizando el periodo de tiempo en el cual vamos a estar donde nos quedamos. Ahora, esto es también una manera de presentar la economía mexicana. Lo que vemos aquí es lo que se conoce como Producto Interno Bruto y vemos que estamos a niveles de 2016, cuando les decía yo que la idea es que lleguemos por lo menos a niveles prepandemia, pero algo que no les he comentado es incluso antes de la pandemia, o sea, al cierre del 2019 y principios del año pasado, no estábamos en una tendencia positiva. Y eso lo van a ver en esta lámina. Podemos ver que el crecimiento económico promedio anual entre 2011 y 2018 había sido de 2.7%, muy por debajo de la meta que tenemos establecida de 4.5% como organización de sociedad civil, pero era un crecimiento pues en una tendencia bastante clara y sin muchos baches, ¿no? El último pico de crecimiento lo tenemos en el tercer trimestre de 2018, es decir, al cierre de la administración Peña, y lo que podemos ver es que lo que viene después, el inicio de la administración López Obrador, ya aquí había habido una pequeña contracción, y sin embargo, pues la nueva administración entra con un crecimiento prácticamente de cero, y luego viene la pandemia. Entonces, regresar a niveles antes de la pandemia no es regresar ni siquiera a una tendencia, a una tasa de tendencia de crecimiento como la que teníamos antes de esta administración. Y esto es importante no por un tema político, no porque la administración sea esta administración, pudo haber sido cualquier otra,
sino destacar que donde estábamos antes de que iniciara la pandemia no era un óptimo, estábamos en una meseta. E incluso antes, en nuestra tasa positiva de crecimiento, tampoco estábamos en nuestro potencial máximo de crecimiento. Entonces, hay que ser muy cuidadosos también cuando decimos es que queremos regresar a los mismos niveles que teníamos antes de la pandemia. No, ojo, queríamos regresar a las mismas tasas de crecimiento que teníamos antes de la pandemia. Tampoco, queremos mucho más que eso. Entonces, esta es la manera en la que los economistas nos encanta mostrar las crisis. Aquí podemos ver la crisis de los 80, la crisis del petróleo, la crisis de tequila de los años 90, donde la caída trimestral en el segundo trimestre del 95 pues, fue de 8.6. Nosotros en esta crisis ahorita de COVID del año pasado, en el segundo trimestre del año pasado, caímos casi 19% de un trimestre a otro. Yo les decía hace una lámina que habíamos caído el año pasado en menos 8.5%, pero anual. Este es solamente el cambio de trimestre a trimestre. Y como pueden ver, siempre el rebote pues toma entre 2 o 3 trimestres después de cada una de las crisis. ¿Qué es lo que hace diferente a esta crisis? Bueno, que aquí ya teníamos esta tendencia de caída, que las inversiones, y de eso voy a hablar un poquito más adelante, ya venían con 25 meses de contracciones en comparación anual. O sea, prácticamente no estábamos en un track en donde la economía iba a poder crecer antes de la pandemia. Y es un momento delicado ahorita porque es muy fácil responsabilizar a la pandemia, digamos, de la falta de crecimiento, de un mercado laboral pues medio maltrecho y decir, claro, es que nos cayó la pandemia. No, ya desde antes de la pandemia las condiciones no eran óptimas. Ahora, en México, ¿cómo vamos? Nos es muy importante también revisar, digamos, a profundidad cómo se comporta cada uno de los estados, ¿no? No somos un país homogéneo. Este es el crecimiento económico de cada estado al cierre del año pasado. Podemos ver que sorprendentemente Oaxaca rebota relativamente rápido y alcanza la meta de 4.5%. Esta es la meta que les digo que tenemos en México, cómo vamos, pero el resto del país no. Ahora, cuando revisamos en orden de aparición, digamos, cómo se ve el tamaño de la contracción, porque pues en el mapa ven todo pintado de rojo, ¿no? En esta gráfica podemos ver pues cómo hay algunos que les fue peor que a otros. En el caso de Quintana Roo y Baja California Sur, pues además tiene que ver con que la composición de su economía era muy dependiente del sector turístico, sobre todo el sector turístico internacional. Entonces, el tipo de afectación pues es mucho mayor y, por supuesto, la calidad de vida, y esto se traduce en un montón de afectaciones en el tiempo. Vemos que ahorita ya en las nuevas cifras se está recuperando, digamos, el empleo en Quintana Roo y en Baja California, pero también vemos que ha habido brotes de COVID, esperemos que no sea nada que trascienda el verano, y bueno, pues con la sanción al espacio aéreo o la degradación de la calificación del espacio aéreo mexicano, pues esperemos que tampoco se ralentice demasiado la recuperación justamente en esos estados donde más dependen del turismo. Ahora, cuando decimos vamos a ser justos y no vamos a comparar solo el último año porque hubo pandemia, pues podemos ver que incluso haciendo el comparativo internacional, el país no es un solo país y el país además muestra unas tasas muy diferenciadas de crecimiento y demás. Entonces, yo los invito a que si a alguien le interesa o me busque, me contacte de manera directa o se meta a la página de México Cómo Vamos, porque ahí van a encontrar detalle de cada uno de los estados en el tiempo y de cada uno de los sectores, que es donde vamos a entrar ahorita. El crecimiento económico, además, cuando les mostraba yo la gráfica de cómo estábamos creciendo, entre el último trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año, tuvimos un crecimiento positivo, ¿no? Crecimos 0.8% del PIB. Pero, pues, cuando se hace la comparación respecto al primer trimestre del año pasado, pues vemos que todavía, otra vez, seguimos por debajo del nivel del año pasado, pero aquí es hacia el interior de cada una de las actividades dentro de la economía mexicana. Como ustedes seguramente sabrán algunos, es que la economía se divide en actividades primarias, secundarias y terciarias. Esto es el campo, esta es industria, la transformación, las maquilas, etcétera, minería. Y las terciarias prácticamente son todos los servicios. Y la composición de nuestra economía está muy enfocada hacia los servicios. Entonces, la recuperación, durante la pandemia vemos que realmente las actividades primarias siempre se mantuvieron al alza a tasas relativamente estables y tiene que ver con que eran sectores esenciales. De actividades secundarias, que es 1/3 de nuestra economía, pues todavía presenta una caída respecto al primer trimestre del año pasado, y en actividades terciarias, que son 2/3 partes de nuestra economía, pues
todavía al primer trimestre de este año se ven las cifras muy afectadas. Vamos a esperar que en las cifras del segundo trimestre pues ya haya aquí una recuperación sólida y eso va a jalar muchísimo las expectativas y las perspectivas de crecimiento. Ahora, esta lista de acá son justamente los sectores económicos. Estos 3 grupos de actividades se dividen además en 40 sectores. Aquí no pusimos todos, pero de alguna manera pusimos los que más importan por diferentes razones. Entonces, aquí les quiero contar varias cosas. Este es el peso relativo que tienen en nuestra economía, el porcentaje que aparece ahí. Y los colores lo que me van a ayudar es ahorita a explicarles. México es una industria manufacturera, no somos una industria ni agropecuaria, no somos una economía agropecuaria, no somos una economía petrolera necesariamente, somos una industria manufacturera y por lo tanto importa muchísimo el sector de las manufacturas, pero también importa muchísimo el sector de la construcción y el sector comercial. Entonces, de los 20 sectores económicos que hay, 12 reportan crecimientos trimestrales. Eso es una buena noticia porque del cierre del año pasado a este pues, se ha recuperado sobre todo el sector de la construcción, el comercio al por mayor y los servicios de alojamiento y preparación de alimentos, que son estos 3 que están en verde. Del cierre del año pasado a este año, estos son los que mejoraron. Por supuesto, aquí son hoteles, restaurantes y demás. Los 8 sectores que retrocedieron además en el periodo, destacan los que más perdieron y la verdad esto es duro porque son justamente esparcimiento, cultura y deporte y pues esto es una industria que aunque pesa poquito en términos del PIB pues ha estado sumamente castigada y la otra es la información en medios masivos. Esto es algo raro pero pues supongo que tiene que ver también con el tema de los cines y demás. Ahora, respecto a las cosas que tuvieron los sectores que tuvieron las mayores tasas de crecimiento en el primer trimestre, tenemos los servicios profesionales, científicos y técnicos, tenemos el comercio al por mayor y la construcción. Entonces, les decía yo, la construcción, el comercio y los servicios, ¿dónde están los servicios profesionales? Acá, este de acá. Pero ante la crisis, bueno, pues los sectores más vulnerables siguen siendo otra vez todo lo que tiene que ver con esparcimiento y todo lo que tiene que ver con alojamiento y demás. Esta es otra manera de manifestar lo mismo que les conté en la lámina anterior. El tamaño de la burbuja es el peso relativo que tiene en nuestra economía. Entonces, que haya todavía un retroceso, o más bien todavía no haya una recuperación sólida en el tema de transportes, correos de almacenamientos, es un ancla que nos está jalando para abajo y que además, pues si el precio de los energéticos sigue subiendo, pues va a encarecer o va a ralentizar la recuperación de este sector. Sin embargo, sectores importantes como el comercio al por mayor están en números verdes y bueno, pues por supuesto servicios a la salud y asistencia social son de los sectores que más han crecido en este año. Ahora, de los más afectados durante la crisis, que son estos 5, todo lo que tiene que ver con espectáculos, todo lo que tiene que ver con hoteles e industria del turismo, todo lo que tiene que ver con transporte y almacenamiento, construcción y comercio al por menor, vemos que la recuperación todavía es parcial, ninguno se ha recuperado al 100% y por eso les decía yo que es importante hacer esta revisión hacia adentro, ¿no? Y cuando también decimos es que el rebote, pues no todos los sectores han rebotado de igual manera. Esparcimiento, cultura y deporte está muy relegado, alojamiento y preparación de bebidas también, pero, por ejemplo, la recuperación de los servicios de salud está muy para arriba y también la industria manufacturera que tuvo una caída importante, pero que además, como les decía yo, nuestra economía depende en gran medida, o el dinamismo de nuestra economía depende de la industria manufacturera, que es el sector secundario, a pesar de que el sector terciario, que son los servicios, son la mayor parte de la economía. Ahora, hay sectores que se han recuperado con muchísimo dinamismo, y estos son estos 5. Son industrias manufactureras, lo cual está bien porque hubo una afectación importante en el segundo trimestre del año pasado, igual que comercio al por menor y la construcción. Y estos ya están prácticamente en un tren de recuperación muy positivo e incluso comercio al por mayor e industrias manufactureras ya superaron los niveles que teníamos hace un año. Entonces, estos son nuestros motores y las manufacturas, que es el siguiente tema, vamos a empezar a ver por qué se están recuperando. Nomás quiero hacer primero un detour para hablar sobre el bienestar. Pero es muy importante tomar en cuenta que esto tiene que ver justo con la integración comercial con Estados Unidos.
no quiero dejar de hablar del crecimiento y de la economía todavía de una manera muy abstracta, sin tocar primero el tema de que otra vez lo que importa no es necesariamente o no solamente el tamaño de la economía en su conjunto, sino uno, cómo se distribuye y dos, cuánto le está tocando a cada una de las personas. Entonces, aquí podemos ver, según los escenarios de Hacienda, de Citibanamex, de Banjico y lo que se ha observado y se ha podido reflejar en la recuperación, pues vemos que todavía estamos muy por debajo del nivel que teníamos antes del cierre de 2019 e insisto, 2019 ya habíamos perdido pues el ingreso, digamos, repartido por habitante a nivel nacional. Ahora, la otra cosa que importa es cómo se traduce ese incremento en el ingreso o esa contracción en el ingreso en bienestar. Este índice de progreso social lo calculamos en México cómo vamos a nivel estado y lo que podemos ver es que con cifras del año pasado, este índice de progreso social del año pasado lo presentamos en noviembre del 2020 y lo cruzamos con el tamaño de las economías locales y podemos ver que el PIB es una buena medida de aproximación siempre y cuando se contemple que necesitamos ver cómo se está distribuyendo el ingreso y no solamente haciendo el cálculo del tamaño de la economía del estado y dividiéndolo por el número de habitantes, porque entonces lo que pasa es que tenemos el caso de Campeche, que es una economía petrolera, o de Tabasco, que pareciera que son estados muy ricos, pero con un relativamente bajo índice de progreso social, y eso tiene que ver con que, bueno, pues la renta petrolera al final no se la queda el estado, y lo que importa es, pues, cuánto de lo que produce el estado realmente se traduce en bienestar. Este producto, este índice por sí mismo me tomaría más de una hora explicárselo, es una cosa bellísima, donde una de las conclusiones es no importa cuánto dinero tengas, sino realmente cómo lo administres. Estados como Sinaloa, que están en las primeras posiciones de desarrollo social, es la segunda posición, no es por mucho ni el estado más rico ni el estado con mayor ingreso por habitante. Entonces, es muy destacado que pues, no necesitas tener demasiados ingresos para garantizar el bienestar de tu población en términos de servicios y oportunidades. Y estados como Campeche, que es justo lo contrario, donde pues, generan un montón de dinero a través del petróleo, se regresa a la federación, se reparte, pero lo que queda en Campeche no se está traduciendo en un mayor bienestar para la gente. Ahora, vamos a pasar a la parte de la inversión. Yo sé que sigue pareciendo sumamente árido. Les prometo regresar en breve al mercado laboral y hablar de las personas, pero la inversión como motor de la economía es muy importante, porque además refleja justamente esto que les contaba yo hace un ratito, de cómo la contracción económica empezó mucho antes de la pandemia, ¿no? La pandemia tiene un año, la contracción en la inversión pues lleva 25 meses. En el dato que se publica esta semana, vemos que apenas regresamos a niveles positivos, pero francamente ha sido un año de muchísima incertidumbre antes de la pandemia, insisto, o sea, desde el inicio de la actual administración. No me detengo mucho más en esto, más que en el último dato publicado esta semana, el indicador de inversión fija bruta, que es el indicador, digamos, mensual de la cantidad de inversión, creció por primera vez en 26 meses al 2.3%. Por supuesto, eso no nos deja ni cercanamente del nivel de inversión que teníamos antes de la pandemia, sino que estamos en los mismos niveles que en abril del 2011. Entonces, si bien en el PIB habíamos perdido 4 años en tamaño de la economía, pues en inversión vamos todavía 10 años hacia atrás, y cuando vemos la recuperación también en términos de mercado laboral, o de pobreza, pues estamos en 2018. Entonces hemos perdido de manera dispar, y otra vez quienes más han perdido pues son las personas más vulnerables. Tampoco me detengo mucho acá. Esta es la diferenciación entre inversión pública y privada. ¿Por qué importa que sea diferente? Bueno, porque en la inversión pública lo que podemos ver es que no va de la mano necesariamente con la inversión privada. El 80 y tantos por ciento, el 86% de la inversión en México es inversión privada, entonces es muy importante el comportamiento que tenga la inversión privada, y si la inversión privada cae mucho, es difícil que la inversión pública pueda pues mantener el ritmo que tenía la inversión nacional. Normalmente lo que buscamos es que la suma de inversión pública y privada sea 25% del PIB. Ahorita estamos pues escasamente arriba del 14%, entonces estamos muy por debajo, tanto en la pública como en la privada, y insisto, lo que importa, como la mayor parte de la inversión es privada,
pues esta contracción es difícil de retomar. Tiene mucho que ver con toma de decisiones, con la forma en la cual se toman las decisiones y por lo tanto con la confianza de los inversionistas. Ahora, el otro motor, digamos, de crecimiento de la economía es nuestra integración comercial con Estados Unidos. Por supuesto, no es nuestro único socio comercial, pero es uno donde tenemos realmente una integración que va más allá de simplemente bienes para un lado y para el otro, porque hay pues remesas que vienen hacia México y también hay muchísimo flujo de personas en la frontera. O sea, la vida transfronteriza es muy activa y muy dinámica y por lo tanto el mantener los cierres fronterizos de manera parcial pues sí tiene una afectación para la economía, no solo de la frontera, sino también nacional. Aquí podemos apreciar cómo a lo largo de los años, generalmente la economía mexicana viene anclada a la economía norteamericana. Y cuando la economía norteamericana crece poquito, la economía mexicana crece un montón. Cuando la economía norteamericana se contrae poquito, la economía mexicana se contrae mucho más. Sin embargo, en los trimestres previos, digamos en el año y medio antes de la pandemia, 2 años, pudimos ver cómo entre la administración Trump y López Obrador se logra separar esta tendencia. Y aquí lo que vemos es que la economía norteamericana antes de la pandemia sigue creciendo a tasas positivas de 2.5, 2.7% anual y la economía mexicana ya estaba en 0 o en tasas negativas en el año y medio, año y un trimestre previo a la pandemia. Ahora, las exportaciones, como les decía, pues son el motor de uno de los motores de la economía nacional. Pero cuando hablamos de exportaciones, pues me gustaría hacer la precisión que se trata justo de bienes y servicios vendidos por México hacia el extranjero. Y en la última medición, que son los datos de marzo, vemos que ha habido un crecimiento, otra vez porque nuestra integración comercial con Estados Unidos es tal que lo que estamos viendo es que a Estados Unidos la recuperación le está yendo a todo dar y por lo tanto nuestra industria de la transformación, que es el sector secundario, pues está creciendo de manera importante. Ahora, las exportaciones, nuestras exportaciones vistas desde Estados Unidos se ven así. Esto es la economía de Estados Unidos y la cantidad de importaciones que hace Estados Unidos por diferente país de origen. Y podemos ver que las importaciones que hace Estados Unidos desde México son nuestras exportaciones, pero vista desde el lado de Estados Unidos es 14% de lo que importa Estados Unidos al mundo y tenemos siempre esta competencia permanente con China, donde a veces somos el principal socio comercial, dependiendo del trimestre, pero medido por año, pues solamente ha ocurrido 2 veces, una vez en 2007 y una vez en 2020 y a veces ni siquiera tiene que ver con la economía de México, sino con otros factores externos. Por supuesto que aquí tuvo que ver la pandemia, pero es de destacar que Estados Unidos y México están pegados, ¿no? Tenemos una frontera en común y China tiene que recorrer un océano completo antes de mandar sus productos y sin embargo, pues desde hace ya varios años está en la primera posición, incluso por encima de Canadá, pero sobre todo por encima de México, lo cual pues es una pérdida de oportunidades de desarrollo para el país. Y bueno, pues nada más decirles que la relación con Estados Unidos no es la única y esta es una de las agendas pendientes y por eso lo pongo sobre la mesa porque no lo puso entre los retos, pero sí es importante que desde el Senado, que tienen la posibilidad y la atribución sobre todo de tener algo que decir en todo lo que tiene que ver con relaciones comerciales y con vínculos con otros países, bueno, pues es una agenda pendiente que es detonar y diversificar el comercio en México hacia el exterior, porque actualmente, pues 11% de las importaciones mexicanas son de la Unión Europea, pero nuestras exportaciones son solo del 5.2% del total de lo que exportamos. Entonces, realmente tenemos una integración muy fuerte con Estados Unidos, pero dependemos de que Estados Unidos nos siga comprando, dependemos de que Estados Unidos, además, pues, tenga otras agendas empatadas con nosotros y, por supuesto, de la recuperación en ese país. Mientras que, pues, hay un mundo al que podemos acceder también, pues, por otras vías. Ahora, mercado laboral. Este es, según mi interpretación de lo que se necesita atender en este momento, uno de los temas prioritarios, porque no solo es el motor central de una economía, su
su población, su fuerza laboral, sino que además, como les decía, no podemos dejarlo al libre mercado. O sea, la caída de 12.5 millones de empleos que hubo en el peor mes entre marzo y abril del año pasado, pues en la recuperación ya está otra vez pues casi en niveles prepandemia, en gente que está o trabajando o buscando empleo, pero esa recuperación del empleo ha sido parcial porque hay una importante presencia de personas que no están trabajando las horas que necesitan o que podrían trabajar, eso se llama subempleo. Hay gente que sigue desempleada, pero hay gente empleada que está regresando a empleos informales, que no son empleos que tienen pues, ningún tipo de prestación social ni seguridad. Por supuesto, están los trabajadores y las trabajadoras del hogar, pero también es que cuando terminan o les cierran la empresa o ya no los requieren trabajando, pues tampoco les dan ningún tipo de contraprestación. No sé si sea mi conexión, pero ya no te escuchamos, Sofía. No sé si los demás escuchan a Sofía. No, ya no se escuchan. Vamos a esperar unos minutos a ver si se restablece la señal de Sofía. Por lo pronto, les recuerdo que pueden ir a... Perdón, Sofía, es que no te escuchábamos. Perdimos la conexión. Yo creo que un minuto. Ok. Ya te escuchamos de nuevo. Bueno, recapitulo el minuto nada más, que la población económicamente activa se divide en población ocupada y desocupada, y esta es la población ocupada, y de esa población ocupada tenemos que 4 de cada 10 empleos son formales y 6 de cada 10 empleos son informales. Y esto pues obviamente te da una estructura económica donde lo que está preponderando pues es el empleo informal, pues porque es mucho más caro para una empresa, una unidad económica contratar a alguien de manera formal por todo los costos asociados, pero también en términos de la población, digamos de los empleados y las empleadas, pues es de muchísima vulnerabilidad la informalidad porque pues, de buenas a primeras te dicen ya no tienes trabajo mañana y buena suerte quejándote en algún lado porque no existe legalmente un vínculo laboral entre tú y yo, y eso lleva a muchísima gente a la línea, digamos, entre la pobreza y la capacidad de estar viviendo una vida sin pobreza, ¿no? Entonces, esto es la manera gráfica de representar. Podemos ver que además, en el caso de las mujeres, pues acabamos pagando al pato en mayor medida porque en lo que es empleo formal tenemos todavía una contracción, aunque menor que los hombres, pero es por el tamaño del mercado. Y cuando vemos el tamaño de la informalidad, vemos que el trabajo de las mujeres en la informalidad pues sigue siendo todavía uno de los pendientes. Estos son los empleos perdidos. Digamos que todavía hay 2.1 millones de empleos, más bien de personas que no han podido ocuparse, y la mayoría de estos pertenecen a mujeres. O sea, si lo vemos en términos de cifras, 1.5 millones de esos 2.1 millones de empleos que todavía están pendientes por recuperarse son mujeres y 600,000 son de hombres. Esto no es solo un problema de las mujeres, no somos una sociedad aparte ni una especie aparte, sino que los hogares pues generalmente se componen de manera diferenciada, porque a veces hay más mujeres o más hombres en un hogar, pero pues componen los hogares mexicanos. Entonces en los hogares donde hay más mujeres, la probabilidad de que tengan más pobreza laboral, donde haya menores ingresos, porque pues, las mujeres en promedio en México ganamos 20% menos de lo que ganan los hombres por un mismo trabajo, pero además tenemos roles asociados, que lo que acaba pasando es que cuando alguien tiene que tomarse una decisión de quedar en casa, pues quien tiene que renunciar a su trabajo son las mujeres, claro, porque somos las que ganamos menos de origen, pero entonces se vuelve un círculo vicioso donde la recuperación económica tiene a muchísimas mujeres todavía en casa sin poder regresar a su empleo por razones que además no dependen de uno, ¿no? Dependen de justamente quien cuida a los niños, a los enfermos y a las personas de la tercera edad.
Ahora, esta es una gráfica, se va a actualizar el día de mañana con las nuevas cifras del IMSS que nos van a presentar como cada mes con las cifras del año. Estos son los de abril, pero bueno, creo que gráficamente pueden ver cómo el año pasado pues cerramos con casi 500,000 de empleos formales registrados ante el IMSS. No todos los empleos formales son registrados ante el IMSS, también hay empleos formales registrados ante el ISSSTE, ante Pemex, ante las Fuerzas Armadas, pero el IMSS, digamos, captura el 80% de los empleos formales, entonces es una buena aproximación. Y vemos que la recuperación al mes de abril de casi 300,000 empleos, pues todavía nos deja con 200,000 empleos por debajo. Y además, pues tenemos que considerar que la población sigue creciendo, entonces realmente no necesitamos solamente los 200,000 empleos que faltan, digamos, para cerrar el saldo de un año a otro, sino el 1,5 millones de personas adicionales que se van sumando año con año al mercado laboral y por lo tanto, pues no quieres que se incorporen en una proporción de 6-1 a la informalidad, sino a la formalidad, entonces vamos muy por debajo de la meta. Ahora, respecto a la informalidad laboral que les decía yo hace un rato, ¿por qué es tan importante? Bueno, por empezar, porque no es pareja, ¿no? Las mujeres tenemos una mayor tasa de informalidad laboral, o sea, trabajamos en condiciones más precarias de trabajo que los hombres, pero además cuando trabajas en la informalidad, les decía yo, pues te corren un día y te quedas sin el ingreso de la quincena, entonces es como, no es como, es una posición donde realmente estás a una rayita de pasar a la pobreza laboral. Antes de entrar a pobreza laboral, también les quiero mostrar el mapa, cómo no vivimos en un solo país, o sea, realmente son 2 o 3 países los que en prácticamente cualquier medición económica o de bienestar se puede apreciar esta diferenciación. Y vemos que hay estados donde la informalidad laboral, pues sí es francamente preocupante. El caso de Oaxaca es, sin lugar a dudas, el más preocupante, donde casi el 74% de la población que trabaja lo hace en un trabajo informal. Y el mejor ejemplo de que en el norte el desarrollo va bien tiene que ver con que justamente la tasa de informalidad es la más baja, o sea, escaso 1/3 de la población trabaja en la informalidad en esos estados. Ahora, regresando, ¿por qué es tan importante esto? Bueno, pues porque además va muy vinculado, o sea, la informalidad laboral, como de un día para otro te puede poner en la calle, pues puedes caer en pobreza laboral. Y pobreza laboral es pobreza extrema medida en el ingreso, es cuando la gente no puede comprar con el ingreso de su hogar que proviene del trabajo, o sea, el ingreso laboral, no puede comprar la canasta mínima alimentaria. No estamos hablando otra vez de jabón, de papel del baño, no, estamos hablando solamente de comida y es una canasta sumamente reducida, cuesta 57 pesos aproximadamente al día por persona y cuando una familia vive en pobreza laboral, lo que pasa es que con el ingreso de todos los que trabajan no alcanza para comprar la suficiente comida para cada uno de los miembros de esa familia, entonces pues generalmente es como en bloques. Y cuando empezamos a revisar, ahorita regreso a esto, pero cuando empezamos a hablar de la pobreza laboral, pues es muy, muy evidente, aquí, es muy evidente que además el que haya mayor pobreza laboral entre las mujeres pues tiene que ver con la alta tasa de informalidad y la baja pobreza laboral en los hombres o la menor pobreza laboral en los hombres, pues no solamente otra vez afecta a los hombres que coman más y a las mujeres que coman menos, ¿no? Sino que 1/3 de los hogares en México está encabezado por una mujer y además en todos los hogares pues hay por lo menos una persona o generalmente hay miembros del hogar que son del sexo femenino. Entonces, realmente si en el hogar todos lo están pasando mal, pues tiene que ver también que si tienes la mala suerte de haber nacido mujer o de tener mujeres en tu casa, pues la probabilidad de que tu ingreso sea menor es más alta. Me regreso rápido porque ya creo que no da tiempo de ahondar demasiado en cada una de las láminas. Este es importante porque, como veían, Chihuahua tiene la menor tasa de informalidad laboral en México, pero también tiene la mayor paridad en términos de informalidad laboral entre hombres y mujeres. Y en el caso de Oaxaca, pues es el otro extremo. No solo tiene la mayor tasa de informalidad laboral, con 74% en promedio, sino que además la diferencia entre hombres y mujeres es altísima. Entonces, esto pone todavía en una mayor posición de vulnerabilidad aún mayor a las mujeres oaxaqueñas. Y bueno, pues aquí tenemos, y no me detengo, pero los invito a visitar los semáforos económicos de México, cómo vamos, y ahí pueden ver por estado y también a nivel nacional la proporción de mujeres que viven en pobreza laboral o en informalidad laboral respecto a los hombres. En el caso de la informalidad laboral es 1.1 mujeres en informalidad laboral por cada hombre, es decir, 10% más frecuente que las mujeres trabajan en informalidad laboral.
Y en el caso de los hombres en el caso de la pobreza laboral es de 1.2, o sea, por cada hombre en pobreza laboral hay 1.2 mujeres en la misma situación. Ya sé que he dicho 3 veces que con esto cierro, pero ahora sí, ya nada más me falta este tema y regresamos a los retos, hablamos brevemente de la reforma fiscal y platicamos, Ale. Pero esta es una gráfica que retomamos de un autor que se llama Luis Monroy Gómez Franco, que es experto de la organización, que lo que mide es, bueno, primero separamos a la población mexicana en 50 grupos. Generalmente el INEGI o los economistas, ustedes nos escucharán decir que lo dividimos en deciles. Es como si organizáramos a toda la población de quién gana menos a quién gana más. Y quién gana, y lo divides en grupos de 10% de la población. Aquí no lo dividimos en 10 grupos, lo dividimos en 50 grupos. Y podemos ver que la afectación de la caída en los ingresos laborales, es decir, los ingresos producto del trabajo de un hogar. Cómo cayó, digamos, en el tercer trimestre del año pasado, después del primer confinamiento, y esto cómo cayó al cierre del año. Y esto para medir la afectación de cómo la pandemia no fue igualadora, porque eso era otro argumento que escuchábamos mucho, sobre todo al cierre del año pasado, de esta pandemia es igualadora porque mata igual a ricos que a pobres, no distingue el cuerpo de alguien que ha tenido educación de alguien de que no. Y lo que vemos es que eso no es cierto, porque otra vez es una pandemia que llega a un cuerpo que está más sano o menos sano, más enfermo, menos enfermo, mejor cuidado, mejor tratado. Y sabemos que las comorbilidades pues, son un factor importante de fallecimientos en el caso del COVID. Y no solamente es el tema de salud, sino el impacto en la economía de esas familias. Y podemos ver cómo tanto en el tercer trimestre del año pasado como al cierre del año pasado, las familias con menores ingresos, que son, digamos, de aquí para abajo, o sea, estas son las personas de menos ingresos y así sucesivamente hacia quien tiene más ingresos, el grupo de menos ingresos o los grupos de menos ingresos son quienes tuvieron las mayores afectaciones, pues hasta de un 40% de sus ingresos. Entonces imaginen que ustedes ganan 2,000 pesos a la semana y de eso, pues casi la mitad lo perdieron de buenas a primeras. Entonces, no, esta no fue una pandemia igualadora porque el porcentaje del ingreso que perdieron los grupos de mayor ingreso no solo fue menor en términos porcentuales, sino que además imagínense que ustedes ganan 90,000 pesos y perdieron el 10% de su ingreso, pues siguen con 81,000 pesos y con eso no tienen que pasar hambre, ¿no? Igual dejan de darse un lujo, pero no hace la diferencia. Entonces creo que esto sí es súper importante, darnos cuenta cómo la afectación a los sectores de menores ingresos sí está ahí y todavía no estamos en un punto donde pudiéramos decir ya estamos recuperados o al otro lado. Entonces, retomando los retos, bueno, ¿qué necesitamos? Lo que les dije en un principio, impulsar la demanda interna, que es que haya un mejor consumo y una recuperación mucho más homologada dentro del país y no solo dependamos pues, del que a los vecinos comerciales les vaya bien. Intervenir estratégicamente en el mercado laboral quiere decir eso. No podemos estar ciegas a que las brechas de género existen, las brechas de ingreso, las afectaciones separadas, la informalidad no es igual en todo el país. Y, por supuesto, como si no se hacen estas intervenciones, pues lo que va a acabar pasando es lo que está pasando ahorita, que el año pasado se perdieron 8 de cada 10 empleos, eran del sector informal, pero en la recuperación se están recuperando 9 de cada 10 empleos en el sector informal. Es decir, hay un empleo que se perdió del sector formal el año pasado que está regresando a incorporarse al sector informal en detrimento, por supuesto, de los trabajadores y las trabajadoras y no necesariamente de las empresas, entonces, o del gobierno o de quien sea. Entonces, creo que es importante esta intervención y desde el legislativo y, por supuesto, de la nueva integración de la Cámara, tendrían que voltear a ver esta agenda y hacer una sinergia con el Ejecutivo para que no se dejara otra vez, así como en la selva, a que cada quien se rasque como pueda, sino tiene que haber esta intervención, ¿no? Tiene que haber promoción de la formalidad laboral, tiene que haber apoyos a la reapertura de negocios. Esas láminas ya ni se las puse porque no iba a dar tiempo, pero es muy importante que recordemos que el 20% de las empresas cerraron entre mayo de 2019 y agosto del año pasado. Entonces, no todo fue por la pandemia, algunas cerraron porque, como les platicaba, pues había menos inversión y había menos crecimiento o había ya contracción económica, pero pues lo que sí es importante ver es que ese 20% pues eran micro o pequeños negocios, que si bien no son los mayores empleadores en México, pues tú quieres aspirar a una sociedad donde todo el mundo tenga una fuente de empleos por sí mismo y no dependas de un tercero. No estoy diciendo que es bueno que las
grandes empresas les vaya bien, a todo dar y que haya recaudación, y eso está bien. Pero incluso los pequeños negocios son pequeñas fuentes de ingreso para familias completas que se quedaron pues sin alternativa. Recuperar la confianza de los inversionistas desde el legislativo no es necesariamente una tarea sencilla, pero sí funciona como contrapeso a las decisiones de un ejecutivo que puede legitimarlas a través de consultas populares y demás. No estoy diciendo que el mecanismo no sea válido, lo único que estoy diciendo es, estamos en un momento donde necesitamos recobrar la confianza de los inversionistas para que haya una recuperación sostenida y no nada más seamos la pelota desinflada que rebota poquito o rebota un poquito más porque el de junto pues movió el piso, ¿no? Que en este caso sería Estados Unidos, sino porque hay una confianza en que vale la pena invertir el dinero aquí y que no se van a ir a la primera de cambio de tasas de interés en otros países o lo que sea. Y bueno, pues estrategias sectoriales, que es justamente lo que vimos, que no todos los sectores les está pegando igual, no es igual de importante que se recuperen unos que otros y sobre todo es importante que tomemos en cuenta que va a haber una necesidad de recapacitar gente de los sectores que todavía siguen afectados como los del espectáculo, los deportes, el entretenimiento, incluso los informativos, y tenga que haber una recapacitación de una importante cantidad de personas para que se integren a los sectores que sí se están recuperando más. Y bueno, finalmente la reforma fiscal urgente, que solamente les muestro 3 láminas más y les cuento por qué es importante, y es que en México se recauda menos del 15% del tamaño de nuestra economía en impuestos, digamos, pagados por los contribuyentes, cuando el promedio de la OCDE es del 20%. Ya sé que todo el mundo me dice, claro, pero es que la OCDE todos son más ricos, sí, pero si estás en ese grupo de países ricos, por lo menos tendrías que aspirar a tener ese mismo estándar. Esta es la gráfica que realmente me importa que se queden, digamos, con la idea, y es que el espacio fiscal, es decir, el dinero que tenemos como país para financiar cosas es cada vez más chiquito. Aquí está mostrado como porcentaje del PIB. Esta es una gráfica del CIEP, que es otro think tank económico, no es de México como vamos, pero me encantaron las bolsitas de dinero. Y lo que vemos es que entre los anuncios del señor presidente del 30 de marzo, donde dice que va a aumentar el tamaño de la pensión a adultos mayores y a bajar la edad de pensión en una población que está envejeciendo, pues es bien arriesgado porque pues el porcentaje del PIB que ocupa el pago de pensiones no contributivas, que son las rosas, pues va en aumento cuando realmente tu espacio fiscal va para abajo. Las pensiones contributivas de por sí ya son una cosa que genera mucha presión a las finanzas públicas, pero las no contributivas finalmente son programas sociales que, más allá de discutir si está bien o mal que se las den, yo creo que todas las personas de la tercera edad debieran tener una vejez digna y eso está bien, pero lo que importa no es que me lo prometan, sino que me digan cómo lo vamos a pagar. Y bueno, pues finalmente Pemex, que acaba siendo un hoyo negro y que al final pues, le seguimos depositando una cantidad ingente de recursos. También como comparativo general, no importa que después no recuerden el dato, pero el presupuesto aprobado para Pemex el año pasado era de 523 mil millones de pesos. Esos 523 mil millones de pesos, de hecho, se aprobaron, pero solamente se ejercieron 421 mil millones de pesos. Es decir, hubo un 20% de subejercicio en Pemex, pero eso no es todo porque Pemex tuvo pérdidas equivalentes a todo el dinero que sí se pagó, a 480 mil millones de pesos. Entonces, se le asignaron 420 mil millones de pesos, perdió o registró pérdidas por 480 millones de pesos, 480 mil millones de pesos, y además tuvo un subejercicio de 100 mil millones de pesos. Entonces, realmente estamos hablando de que no es una empresa sustentable, así compremos Deer Park, porque además, pues, la regulación en Estados Unidos no nos va a hacer la vida más fácil. O sea, la capacidad productiva, digamos, de esa planta, pues, es buena, pero pues va a haber muchos asegúnes en el camino. Estados Unidos no la va a poner fácil y sobre todo, pues Shell la vende en un contexto donde le están pidiendo que reduzca sus emisiones de carbono. Entonces, buena suerte para Pemex en reducir sus emisiones de carbono en territorio norteamericano con esa planta. Esta es otra idea y en serio ya con esto cierro, pero la reforma energética de la administración anterior, en la cual además votaron pues, legisladores de todas las bancadas, podemos ver cómo ha ido permitiendo que la producción de los privados
sea algo que se va incrementando, mientras que la producción nacional se va contrayendo, es decir, público y privado, la producción de los contratos privados va para arriba. Ojo, para ser muy honestos, estos no son los mismos ejes. La guía azul, la línea azul, tiene un eje que habla de 2.500 miles de barriles diarios, o sea, 2,5 millones de barriles diarios, y la guía, digamos, rosa, habla de 160,000 barriles diarios, ¿no? Entonces es una escala diferente, pero lo que importa aquí es la tendencia. O sea, realmente la línea rosa, si estuviera en la misma escala, pues sería una cosa muy chaparrita aquí, pero lo que importa es la tendencia. La participación del sector privado en la industria energética la ha hecho más competitiva, mientras que en general pues ha sido cada vez más difícil mantener el ritmo. Entonces, bueno, pues con eso me quedo, dejo de compartir y todavía nos quedan unos minutos para platicar. Muchísimas gracias, Sofía. La verdad es que has hecho un tema sumamente complejo, muy digerible. La mayoría de quienes aquí nos siguen, nos escuchan, pues son generalmente abogadas, abogados dedicados a la materia electoral. Hay también politólogas, politólogos, ciencias sociales, periodistas, ciudadanía en general, pero como bien lo dijiste, no somos expertos en economía y pues la verdad lo hiciste muy fácil con las gráficas, con la explicación, la verdad muy, muy amena, muy interesante. Nos han llegado felicitaciones por la explicación tan amena que nos diste. Incluso ya nos llegaron diferentes preguntas de quienes nos están siguiendo a través del canal de YouTube del Tribunal Electoral. Y antes quisiera consultar si aquí dentro de la plataforma, quienes están conectados con nosotros, tienen algún comentario o pregunta que hacer. Veo que Nancy Arbizu tiene su mano levantada, entonces le cederíamos el uso de la voz para que haga la pregunta o comentario respectiva. Hola, perdón, buenos días. Muchas felicidades a todos y gracias por la explicación que realmente fue muy, muy clara, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. Ya se autorizaron los bitcoins ahorita en algunas partes de Estados Unidos. ¿Aquí es válido pagar con ese tipo de moneda? Híjole, esa es una pregunta a la cual no me atrevería a dar una respuesta contundente. Te voy a decir, hasta donde entiendo, el mercado de moneda, de criptomoneda, pues es un mercado que realmente todavía no está respaldado por ningún banco y tiene, por ningún banco central, ¿no? Como sí están las monedas del mundo. Es un tema que se está además explorando para que haya, no sé si esta semana me parece el presidente de El Salvador decía que iba a haber una criptomoneda de Nicaragua, era de Nicaragua, perdón. Pero el fondo de las cosas es moneda, moneda o no, necesita el respaldo de un banco central para poder ser considerada una moneda de calidad, respaldada por el banco que le da pues confiabilidad y que le da respaldo al valor de lo que estás comprando. De otra manera, pues son activos y se pueden utilizar pues de diferente forma para invertir y para generar ganancias y demás, pero no son propiamente una moneda. Entonces, si aquí se pueden utilizar, bueno, pues ahorita hay plataformas que puedes aprovechar para invertir en ello. No sé, yo no te sugeriría que compraras tal vez una casa con una criptomoneda, pero ahora sí que depende entre las partes involucradas y es más bien un tema de acuerdo entre las partes que otra cosa. Ok, gracias. Estás en mute, Ale, no te escuchamos. Ay, perdón. Muchas gracias, Sofía. Aquí en el chat tenemos un comentario y una pregunta. Rafael Palma nos dice, son interesantes los temas, pero el crecimiento en la deuda pública refleja un déficit en los ingresos públicos, la inflación ya rebasó los pronósticos y la baja de calificaciones internacionales desaniman a la inversión y otros. Y por su parte, Luz María pregunta, ¿el sector turístico qué tiempo llevará para recuperarse? ¿Varía dependiendo de la región? Pues mira, respuesta rápida con Rafael, coincido totalmente. O sea, la inversión está sumamente desalentada, pero el dato de esta semana, pues es como una lucecita de esperanza. Les decía yo que
pues tenemos una tasa muy pequeña de 2.3% de crecimiento en la medición mensual de la inversión fija bruta reportada por el INEGI. Entonces yo creo que es un buen comienzo, es solo el comienzo, porque pues resarcir la confianza de los inversionistas pues requiere mucho más que simplemente el ver que la recuperación en México va jalada por la recuperación en Estados Unidos. Por supuesto que además, en la medida en la que China tenga problemas de ofrecer, pues no sé, capacidad productiva, hemos leído noticias de esta semana que justamente China no está pudiendo dotar o de producir la cantidad de bienes y servicios que generalmente ofrecía y vendía al mundo, pues entonces habrá inversión necesariamente en México. El chiste es que sea por mérito propio y no por un cálculo solamente de dónde es menos malo invertir, ¿no? Y que sea un lugar donde además pues haya inversión de todos los tamaños. Por supuesto nos interesan las grandes inversiones, pero importa mucho que las personas físicas pues también decidan invertir su dinero en México justamente para incrementar la productividad nacional. Y respecto al sector turístico, efectivamente, depende mucho de cada uno de los estados y depende sobre todo del tipo de turismo. El turismo internacional que llega a Baja California Sur y a Quintana Roo ya lo hemos visto muy reactivado. El turismo nacional que llega a Veracruz posiblemente todavía tenga ahí un retraso importante, tal vez no por el aforo, sino por una combinación del aforo con la cantidad de dinero que se gastan los turistas nacionales en cada uno de los destinos. Pero bueno, pues esperamos que sea uno de los rubros donde en la medida en la que avance la vacunación, pues aumente también la capacidad, digamos, de visita. Pero sí, dependiendo del estado, vemos que la Riviera Maya en estos últimos meses tienen una capacidad total de ocupación y más bien habría que estar atentos justo a que la vacunación sea tal que no haya nuevos brotes y que vaya a contener, digamos, nuevas cepas. Claro. Ha despertado muchísimo interés lo que nos comentas. Nos están llegando más y más preguntas. Y ahora levantaron la mano Rafael Palma y Mirna Ocaña. Escuchamos a Rafael. Rafael, ¿estás con nosotros? ¿Con nosotras? ¿Te escuchamos? No se escucha, Rafael. Bueno, vamos a cederle el uso de la voz a Mirna. Mirna Ocaña. Hola, buenas tardes. Primero que nada, pues muchas gracias. Fue una excelente plática. Ojalá y hubiera oportunidad de tocar más a fondo los temas. Son temas muy interesantes. Pero bueno, yo tendría dos preguntas. Bueno, es lo que más me genera duda. Si México realizara mayor negocio con la Unión Europea, ¿cómo le afectaría en el crecimiento? Y bueno, la otra, no quiero ser pesimista, pero realmente con las políticas públicas que se están manejando en los últimos años y más allá de la pandemia, pues nuestra economía ha ido en franca decadencia. ¿Y cómo se vislumbraría que pudiera haber una franca recuperación? No comparada con el año anterior ni con el anterior, sino una recuperación real de los últimos, en comparación con los últimos 5 o 6 años, con las políticas públicas que se están manejando o con la administración que se está llevando en la actualidad. Gracias. Ya, perdón, es que me quedé atorada en el mute. A ver, respecto a la Unión Europea, pues es un poco lo mismo, o sea, necesitamos que el gobierno enfoque baterías no solo justo con la relación bilateral comercial que hay con Estados Unidos, sino que diversifique. Hace cosa de 15 días, una semana ya, perdón, con las elecciones y demás, como que se me cruzan los tiempos. Pero hace poquito tiempo platicaba justo con los representantes comerciales de la Unión Europea en México, en una plática muy similar, y pues como que ellos querían saber justo qué iba a pasar, pues un poco después de las elecciones, cuáles iban a ser los escenarios y demás. Yo creo que es importante regresar a las facultades del Estado mexicano, las tiene el gobierno federal para negociar este tipo de tratados,
Por supuesto que podrían hacerse de manera regional, pero, o sea, tiene mucho más sentido si el gobierno de México voltea a ver la relación comercial con Estados Unidos, pero también con el resto del mundo, ¿no? O sea, hay un mercado allá afuera y tan es así que pues todo el mundo está colgado de la lámpara porque China está teniendo problemas en producir y en vez de poder tener alternativas inmediatas. Y creo que aquí México está perdiendo una oportunidad importante justo porque no tenía una inversión previa. Entonces, creo que le das al clavo, no se trata de ser pesimista, sino que nunca es mal momento para rectificar. Vimos, por supuesto, al igual que con el resto del mundo, pues una caída del comercio en la Unión Europea, o sea, con la Unión Europea en mayo del año pasado, pero después de que el comercio con la Unión Europea, México, Unión Europea, creciera entre 2016 y finales del 17, pues a partir del 18 la tendencia empezó a caer. Entonces, creo que hay que retomar los acuerdos comerciales que pudiera haber, retomar la experiencia justo de los sectores que estaban como empezando con mucho dinamismo a mediados del sexenio pasado y pues de ahí agarrarnos hacia una tendencia mucho más favorable hacia México, ¿no? Para que otra vez no sea Estados Unidos el único socio comercial y no dependamos de que China se vuelva más eficiente trayendo sus bienes y servicios a Estados Unidos y por lo tanto nos saquen de la jugada porque, insisto, hay un océano de distancia cuando nosotros estamos aquí juntos. Gracias, Sofía. Rosario Fernández te felicita. Un tema sumamente interesante. Felicidades a la ponente. La pregunta es, hablando de los retos para recuperar la confianza de inversiones y después de los actuales resultados del proceso electoral, ¿cómo hacer que los inversionistas tengan confianza para invertir en México? ¿Qué es lo que tendrá que hacer el legislador para romper las barreras que el mismo gobierno ha puesto para ello? Ay, me encantaría también tener una respuesta única para esto. Creo que la confianza en los inversionistas viene en varias iteraciones. O sea, es siempre muy fácil ser muy categórico y decir, claro, es que si no hubiera cancelado el aeropuerto no tendríamos problemas, o si no hubiera cancelado el gobierno de Baja California la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali, porque obviamente hay un trasfondo social y político detrás de cada una de estas cancelaciones con afectaciones económicas, pero también hay un trasfondo económico de todo esto. O sea, en el caso de Mexicali, pues no hay agua en México y en el mundo, pero no hay agua en Mexicali y por lo tanto tener una planta cervecera pues afectaba los derechos más básicos de acceso al agua de una población importante. En el caso del aeropuerto de la Ciudad de México se dice que había muchísima corrupción y no lo dudo, simplemente no hemos visto las investigaciones que nos conlleven a conclusiones particulares sobre el asunto. Entonces, creo que lo que tenemos que pensar como desde el legislativo, en un legislativo además pintado de muchos más colores y mucho más plural después de esta elección, a pesar de los ajustes que hubo, digamos, en el cómputo distrital, estaba viendo que hubo reasignación de 2 distritos en mayoría relativa y demás. Creo que ya conocemos los resultados generales y esos resultados generales nos pueden dar muchísima mayor confiabilidad y confianza y por lo tanto también los mercados al lunes en la mañana, que no son un indicador de bienestar, pero sí son un indicador, digamos, justo de que las empresas que cotizan en bolsa tienen beneficios o posibilidades de incrementar sus beneficios, subieron sus puntuaciones el lunes después de la jornada electoral, lo cual te habla de que, bueno, pues la diversidad en la Cámara de Diputados sí va a dar un poco más de certeza siempre y cuando, bueno, pues sean un verdadero foro de discusión y un contrapeso a las decisiones unilaterales del gobierno federal. Insisto, decisiones unilaterales que toma este y cualquier otro gobierno y que por lo tanto necesita el contrapeso de los otros poderes, en este caso desde el legislativo, y que puede generar confianza que haya esta diversidad de enfoques, de intereses, porque otra vez todos tenemos intereses, no, los intereses no son directamente corrupción, pero también que haya una representación de los intereses populares y ahí es donde esperemos que esta legislatura nos cumpla en ese rubro y que pueda promover justamente la confianza. Puede haber llamamientos a cuentas por parte del legislativo a comparecencias a la secretaria de Economía, por ejemplo, a decir por qué en la conferencia ministerial que hubo hace algunas semanas no hablaron de Deer Park, no hablaron de la degradación del espacio aéreo y nomás se tomaron la foto. ¿Por qué no estamos hablando de esos temas? ¿Por qué no estamos hablando de la integración comercial? ¿Por qué no estamos hablando de un componente más amplio? Eso puede hacer el legislativo. Muchas gracias, Sofía.
Luz María Cuapio dice, muchísimas gracias, excelente, muy amena y entendible. Mario Alberto López Vázquez te pregunta, ¿cómo ve la propuesta de Arturo Herrera a Banxico? ¿Considera que mantenga esa postura que hasta el día de hoy han mantenido los gobernadores que ha tenido Banxico de no tener a los presidentes del titular de la presidencia de la República? Mira, es difícil saber si va a haber algún tipo de intención de modificación a la ley de Banxico. Lo que sí sabemos es que con la nueva configuración de las mayorías en la Cámara de Diputados, pues se dificulta un poco esas modificaciones. Creo que ya transitamos además en la legislatura pasada por aquí, ya alguna vez amagaron con cambiar la ley de Banxico en diferentes rubros, sobre todo aquellos que podían vulnerar la autonomía, y creo que la discusión fue amplia y se cubrieron todos los frentes, y creo que ese tema ya lo tenemos salvado. Ahora, la propuesta de Arturo Herrera pues me parece sólida. Yo creo que es un buen economista. Yo creo que además es algo que teníamos muy anunciado desde hace muchos años ya, muchos años literal, 2 por lo menos, desde que empezó a haber cambios en Hacienda a principios de esta administración. Es algo que además se ve con mucha usanza, o sea, por eso está la ley en los términos en los que está, pero la norma marca que sí es una atribución del Ejecutivo Federal proponer al Senado, y el Senado tendrá que disponer y seguramente ratificará, pero yo no veo un riesgo ni en el nuevo nombramiento del secretario de Hacienda, ni de la propuesta de Arturo Herrera Banxico. Creo que son perfiles sólidos, ideológicamente compatibles, por supuesto, sí, con esta administración, pero sobre todo con esta solidez económica que los distingue, y que por lo menos ante el escenario de que las reglas seguirán siendo las mismas y no va a haber un cambio a la norma de Banxico, pues entonces creo que ese no plantea un problema. Problema que sí veo es que no haya esta reforma fiscal, no haya esta discusión, y que además a esta administración sí le va a alcanzar, digamos, el tiempo y los recursos para llegar a cumplir todos sus compromisos, incluyendo la de ampliar la pensión universal a adultos y adultas mayores hasta el final de la administración, pero este espacio fiscal va a ser cada vez más chiquito, y sí es una bomba de tiempo que tenemos que atender pronto, porque una vez que la atiendes, necesitas tiempo para generar otra vez espacio fiscal, sea con mayor recaudación, sea con reasignación presupuestal, sea con diversificación de fuentes de ingresos, y no es algo que puedas generar de buenas a primeras. Entonces esperemos que no lleguemos al límite donde la única solución sea la deuda, porque la deuda es un buen instrumento cuando la utilizas bien, pero si la utilizas como último recurso, pues generalmente lo haces ya con los deditos en la puerta, y tomar decisiones económicas apresuradas ni en casa, ni en lo personal, ni en lo nacional es buena idea. Muchísimas gracias, Sofía. Como dice Carlos Bay, nos manda un mensaje que hayas despertado tantas preguntas e interés, refleja que realmente queremos saber cómo vamos. Nos vamos a seguir informando muchísimo a través de la página de cómo vamos a revisar estos semáforos económicos a los que nos invitas a revisar. Juan Ignacio Bilbao tiene la mano levantada. Te escuchamos, Juan Ignacio. Sí, gracias. Muy buenas tardes a todos y a todos. Muy interesante la ponencia. Creo que disectó muy bien lo que son los aspectos económicos en un nivel técnico y lo más comprensible posible para quienes no somos especialistas en economía, y que solamente más o menos le entendemos a las matemáticas y a las estadísticas, pero que nuestras fuentes de experticia es otra, como es el derecho. Y en este caso me llama la atención que lo vinculamos con la democracia, porque tal pareciera que el reto es efectivamente cumplir lo que establece la Constitución, ¿no? En un constante mejoramiento económico, social y cultural de la sociedad entendida como el pueblo. Sin embargo, creo que esto también nos enfrenta el reto de encontrar el camino de hacer esto posible a través de estos componentes técnicos, y tal pareciera que solamente hay 2 opciones en este momento, dada la polarización que tenemos: quienes abogan por el libre comercio y quienes abogan por una rectoría del Estado. Frente a esta situación, creo que la discusión pública y la discusión privada va a encaminar a encontrar estos caminos, ¿no? Propiamente. Son estas consideraciones que yo tengo, y respecto también de cómo vamos a encontrar un punto de encuentro de lo importante que sería una reforma fiscal, dado lo impopular que es pagar impuestos, ¿no? Digo, creo que a todos nos molesta de alguna manera el pago de impuestos, y no porque no nos queramos pagar, sino porque tal pareciera
que no se ven reflejados en los servicios que recibimos. Entonces, eso creo que afrontaría esta parte de esos retos, ¿no? Es mi comentario. Te agradezco muchísimo, Juan Ignacio. Voy a empezar de atrás para adelante. Te invito a revisar nuestra página, no en plan promoción, sino porque hay un segmento que se llama Índice de Progreso Social, que justamente lo que platicaba en una laminita rápido es cómo la calidad de los servicios es súper heterogénea en todo el país. No necesariamente, o sea, sí está vinculada al crecimiento por estado, es decir, aquellos estados con poco crecimiento, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, que siempre están al final, digamos, de las listas de crecimiento y de riqueza por habitante, pues tienen ciertamente el nivel más bajo de progreso social, de bienestar y pues en franco deterioro en algunos rubros. Entonces, la primera lección es, pues sí necesitas dinero para financiar ese bienestar. Sin embargo, como también les referí rápidamente, pues hay otros estados que tienen el ingreso, que están generando esa riqueza y que sin embargo ya sea porque o no se queda nada en el estado de lo que se genera, como en el caso de la economía petrolera de Campeche, o hay una mala administración de los recursos, como digamos el grueso de los estados, donde al final pues no hay ni un beneficio ni un perjuicio, pero pues en un país como México de tanta pobreza y tanta desigualdad, no mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas en sí mismo, pues ya es una falta, ¿no? Entonces creo que te puede interesar mucho el estudio porque ahí ves estado por estado cuáles son los componentes desde agua potable, mortalidad infantil, obesidad, tasa de mortalidad por enfermedades circulatorias. Entonces, en una hojita por estado puedes ver cómo son las cosas que van fallando y tienes toda la razón. Pagar impuestos para que los destinen, o sea, y hablo en primera persona y esto no es a nombre de la organización, pero pagar mis impuestos y hacer el esfuerzo por pagarlos en tiempo y forma y por supuesto estar en orden con el SAT por interés propio, pero también como con convicción, es decir, es que es lo que toca. Pues a mí sí me da mucha coraje cuando lo destinan a una refinería que se va a inundar el resto de la existencia y que va a salir producir muy caro el petróleo en ese rubro. Entonces, entiendo perfecto lo que dices. La reforma fiscal es necesaria, incluso si se administraran los recursos de una mejor manera para las personas, pero tienes toda la razón. O sea, nadie quiere pagar impuestos y menos pagar impuestos para que los destinen en proyectos prioritarios que no me van a derivar en un mejor nivel de vida ni a mí, ni prácticamente a pues, el 90% de la población. Y respecto al libre comercio rectoría del Estado, creo que no están peleados. O sea, tú eres el especialista en derecho, pero justamente yo no creo en que el libre mercado vaya a solucionar todos los problemas, justamente por lo que decía, por ejemplo, en el caso del mercado laboral. O sea, si tú dejas al mercado, las reglas, las leyes del mercado, la recuperación económica, pues va a haber unos ganadores y unos perdedores, pero va a haber unos ganadores con ganancias extranormales y va a haber muchos perdedores con pérdidas importantes en su calidad de vida. Entonces, la Rectoría del Estado está ahí para hacer cumplir, pues, mandatos tan sencillos como que la gente tenga acceso universal a agua, ¿no? Vivienda, drenaje, educación, ese tipo de cosas. Entonces creo que no está peleado. O sea, el Estado está allí para poner orden sobre todos aquellos rubros donde el mercado no puede ser justo. O sea, el rol del mercado no es ser justo, es ser eficiente. Y si dentro de esa eficiencia se está llevando entre las patas los derechos más básicos de un grupo y grupos importantes de la población, pues ahí es donde entra la Rectoría del Estado. Yo creo que el Estado no se puede sustituir con el mercado, y tampoco a la inversa, porque el mercado es el que va a llevar, digamos, como la rectoría del crecimiento, pero necesita necesariamente la regulación y la presencia de un Estado fuerte, que eso es lo que yo creo que no tenemos. O sea, no tenemos, insisto, no es un tema de administraciones, no tenemos un gobierno suficientemente sólido y robusto. Entiendo perfecto que además no queremos un Estado oneroso y caro, o sea, un gobierno que nos cueste un montón de dinero y sea igual de ineficiente, no. Pero otra vez, no, y retomando el progreso social, no hay evidencia de ningún gobierno de primer mundo que cueste poquito, ¿no? Entonces hay que invertir, por supuesto, en calidad de los funcionarios públicos, hay que invertir en servicios públicos, hay que invertir en mayor eficiencia en la gestión de las necesidades públicas, pero pues no puedes pensar desde mi perspectiva en que están peleados el mercado con el Estado. Al contrario, si el Estado no pone orden al mercado y el mercado no está suficientemente libre como para mantener el comercio,
y el dinamismo que se requiere para la reactivación económica, esto no nos va a llevar a ningún buen puerto. Perdón, me voy a tener que ir pronto porque tengo otra conferencia que dar ahorita a las 12:30, pero me dio muchísimo gusto platicar con todas y con todos. Quedo a sus órdenes en Sofía@México como vamos, o en nuestras redes sociales, @México como vamos, en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, y espero que próximamente también en TikTok, pero por lo pronto en esas estamos. Muchísimas gracias, Sofía. La verdad es que apreciamos muchísimo que te hayas tomado el tiempo de venir a platicar con nosotros, con nosotras. Creo que es muy importante hacer este diálogo interdisciplinario. La verdad es que te vamos a estar invitando por vía de Bárbara. La verdad fue muy acertada la invitación de Bárbara para que nos vinieras a platicar de estos índices económicos. Creo que podemos estar muy bien intencionados, pero es muy importante tener con claridad cómo funciona la economía a nivel macro, micro. Entonces, nos has despejado muchísimas dudas. Muchas veces hacemos en las redes sociales análisis súper simplificados, ¿no? Hacemos análisis con base en prejuicios. Entonces, la verdad es que nos has abierto muchísimo a la curiosidad y vamos a generar muchas más preguntas. Te agradecemos enormemente que hayas estado de nuevo con nosotros, a todos quienes nos siguieron a través del canal de YouTube del Tribunal Electoral, a quienes nos acompañaron en esta plataforma. Nos vemos en las siguientes tertulias. A nombre de los magistrados, magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, de nuestra directora Gabriela Rubalcaba, te agradecemos enormemente tu participación en esta tertulia académica. Hasta la próxima y muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, buena tarde.